Hola amigos, para esta vez hemos preparado un tema acerca de la construcción de la derivada. Hay muchos estudiantes y jóvenes que a veces les resulta muy complicado entender este concepto matemático que es la derivada. Ahora vamos a explicar muy claramente para que tengan una idea general acerca de este concepto muy importante y muy utilizado dentro de la matemática. Empecemos. Definición de derivada. De derivada. Correcto. Para empezar la definición de derivada, tendríamos que primero eh, tener claro la definición de lo que es una función. Definición de función. Función. Hablemos de una sola variable, ¿no? Entonces, una función se define o se representa y igual a f de x. Esto quiere decir que si yo aplico una ley que se llama f a la variable x, lo que me da como resultado es los valores de y. En una gráfica nosotros podemos entender claramente qué es lo que significa una función. Entonces vamos a graficar una función en el plano, ¿no? Entonces, una función puede ser de esta forma. A esto le denominamos una función, ¿sí? Aquí tenemos el eje x, el eje y el punto donde se intersecan sería 0, ¿correcto? Entonces, a medida que yo aplico una ley a x, me va a dar como resultado los valores de y. Por ejemplo, si yo tomo este punto, vamos con otro color, si yo tomo este punto de aquí, este x sub 0 tiene una imagen aquí. Este sería mi f de x sub 0. Si trazamos una recta que corte, una recta paralela al eje x y que corte al eje y, tenemos un valor que sería el y1. Si tomamos otro punto que sería mi x1, aquí vamos a tener una imagen de f de x1 que daría como resultado
un y sub 2. Entonces, a medida que vamos tomando puntos en X, observamos la variación de valores en el eje Y. Entonces, a medida que aplico la ley a esta variable, lo que me va a dar como resultado son valores de Y, o sea, del conjunto Y. Ahora, esta ley puede ser entendida de varias formas. Por ejemplo, tenemos la función y es igual a x al cuadrado. Listo. Entonces quiere decir que la ley que yo estoy aplicando es lo siguiente, dice que y, dice, elévese a la variable x al cuadrado. Entonces, a esto le denominamos la función aplicada a la variable x. Entonces, elévese la variable x al cuadrado. Y lo que me va a dar como resultado son los valores en y. Otro ejemplo. Ejemplo número 1. Un ejemplo número 2. Puede ser que y sea igual a x, le dice súmese 1, divídase para 5, y a esto se le conoce como f aplicado a la variable x, que me dice a la variable x vamos a sumar 1 y divídase para 5. Entonces, esta variación de aquí, a ver, al momento que reemplazamos un valor de x, lo que nos va a dar como resultado es una variación en el eje, en el conjunto y, ¿no? Entendido qué significa una función, podríamos ya definir. Entonces, la definición matemática. La definición matemática. Entonces, para definir matemáticamente, necesitamos un nombre. A este le vamos a denominar f, que vendría a ser el nombre de la función. ¿Sí? Podría llamarse f, podría llamarse g, podría llamarse w, etcétera, ¿no? Entonces, esta función va a estar definida en un conjunto de partida, que le vamos a denominar A, y un conjunto de llegada, que le vamos a denominar B. El conjunto de partida, a esto le denominamos el dominio de f, y al conjunto de llegada le denominamos imagen de la función f. Entonces, del conjunto de partida tomo elementos, y el elemento que voy a tomar es el elemento x. Entonces, este elemento x tiene una imagen en el conjunto de llegada. Mediante la función, ¿no? Este elemento, mediante la función, tiene una imagen en el conjunto de llegada, que se va a denominar f de x, que me va a dar los valores de los elementos del conjunto de llegada,
que vendría a ser los y. Esta es la definición matemática. Entonces, ya hemos dicho que a esto de aquí se le denomina el nombre de la función. ¿Sí? Este es el nombre. Y el nombre podría ser f, podría ser g, podría ser z, podría ser w, etc. La función tiene un conjunto de partida, un conjunto de llegada, de los cuales de este conjunto tomo un elemento, le relaciona mediante la función y como resultado me da los elementos de llegada que serían los y. Eso debe estar claro para empezar a definir el concepto de derivada. Entonces, hablemos del concepto de derivada. A ver. Definición de derivada. ¿Sí? Entonces, para empezar el concepto de derivada voy a partir graficando una función. Aquí tenemos una función. Y vamos a dibujar aquí una función. Así puede ser, correcto. Sabemos que este borde de aquí, todo este borde, forma mi función f de x, correcto. Entonces yo necesito analizar en un punto de el conjunto x y el conjunto y. Este es mi conjunto grande, ¿no? Conjunto x grande. Y este sería mi conjunto y grande. Aquí vamos a borrar para poner que esto esté bien claro, ¿no? Para que esté bien clara esa parte. Entonces voy a trabajar en dos conjuntos, ¿no? Y este sería mi conjunto y, correcto. Entonces de este conjunto x voy a tomar un elemento que se va a denominar mi x sub 0, correcto. Y necesito analizar qué es lo que pasa alrededor de este entorno del x sub 0. Entonces tenemos el entorno que en este caso es por la izquierda y el entorno que es por la derecha. Entonces lo que tengo que hacer es tomar una medida que le voy a denominar mi delta x. Esto sería una medida. Y esta medida puede estar en el orden de 10 a la menos 3, 10 a la menos 5. Es muy pequeña. Entonces, para efectos de visualización, entonces esta escalita le amplío. Entonces, le pongo la medida, le adapto aquí en el x. Entonces puede hacer que esta medida, ampliándole, llegue hasta por aquí. Entonces todo esto de aquí, ¿sí? Todo esto de aquí se va a denominar mi delta x, correcto. Y el punto que encontramos aquí se va a denominar el x sub 0 más mi delta x, correcto. Este sería el punto que yo encontré, correcto. Este punto x sub 0 tiene una imagen aquí.
que forma parte del borde de la función. Entonces esta imagen es el f de x sub 0. Lo mismo este punto de acá tiene una imagen que le vamos a denominar el f o la función evaluada en este punto, que sería la función evaluada en x sub 0 más mi delta x, correcto. Ahora, lo que tengo que hacer es trazar una recta que una esos dos puntos de la siguiente forma. Aquí tenemos mi recta. Y a esta recta se le denomina recta secante. Muy bien. Si seguimos construyendo la parte geométrica o el lugar geométrico, tendríamos lo siguiente. A ver, cojamos un color que sea un poco llamativo, ¿no? Tenemos un color de este tipo, medio automático. Entonces, si hago esta parte geométrica, ¿cierto? ¿Sí? Hago esta parte, encuentro este lugar geométrico que sería de un rectángulo, ¿no? Aquí tenemos claramente el rectángulo. Entonces, simplemente todo esto de aquí se llamaría delta x. Es lo mismo, ¿no? Esto es mi delta x. Y toda esta parte de aquí sería la variación, pero en y. Fíjese, es como que tuviéramos este punto y tuviéramos este punto. Entonces, ¿cuánto ha variado de aquí? Ha variado delta y. A todo esto le denominamos mi delta y. Correcto. Entonces se forma el siguiente triángulo. ¿Sí? Este es mi delta y este es mi delta x. Correcto. Si necesito sacar esta inclinación, o sea, esta pendiente, entonces yo aplicaría la tangente de este ángulo de aquí. Entonces digo que la pendiente es igual a la tangente del ángulo θ, y la tangente simplemente es cateto opuesto delta y sobre mi delta x. Correcto. Ya tengo la pendiente de esta recta secante. ¿Sí? Ya. Entonces, como a mí me interesa analizar qué es lo que pasa alrededor de este borde, de este punto, perdón, x sub 0. Entonces necesito ver qué es lo que pasa aquí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces yo a este delta x le debo comenzar a variar. O sea, le debo hacer más pequeño. Estamos aquí en este punto y comienzo a hacerle más pequeño. O sea, este delta x le comienzo a hacer 0. Le comienzo a variar hasta llegar a este punto de aquí que va a ser 0, que va a ser el inicio de mi delta x, ¿no? Y la herramienta que me permite variar, la herramienta matemática que me permite variar a este delta x, se le conoce como el límite cuando mi delta x va a tender a 0. ¿De quién? De mi delta y partido para mi delta x. Correcto. Y a todo esto se le conoce como la famosa
derivada de f de x. ¿Sí? Pero esto de aquí podríamos poner también en función de f, en función de estos puntos, ¿no? de las imágenes de estos dos puntos. Entonces, ¿a qué va a ser igual también esta parte? Sería el límite cuando mi delta x tiende a 0 de mi delta y. Pero ¿quién es mi delta y? Es este punto de aquí menos este punto. Entonces sería el f de x sub 0 más el delta x menos mi f de x sub 0. Todo esto dividido para mi delta x. Aquí tenemos ya completo la definición de derivada. O sea, la derivada en el punto x sub 0. Y podemos también hacer notar que el x sub 0 puede ser también un punto x. ¿Sí? Entonces, estando claro este concepto geométrico, empezamos ya a hacer una definición más rigurosa. Entonces, la definición rigurosa matemática sería de la siguiente forma. Definición. Correcto. Sea f una función continua, en el intervalo abierto a, b, donde b es mayor que a. B es mayor que a. O sea, debe tener este orden, ¿no? Y sea x sub 0 un elemento de este intervalo a, b, se dice que f es derivable en x igual a x sub 0, que es elemento del dominio de f, si y solo si, podemos decir, cuando el límite, cuando mi delta x tiende a 0, de mi f de x sub 0 más delta x menos mi f de x sub 0, todo esto dividido para mi delta x. A esto se le conoce como la f' de x sub 0, que es elemento de los reales. Esto es la definición rigurosa, señores estudiantes. En un próximo video haríamos la aplicación de la derivada, ¿sí?, a ciertas funciones continuas. Hasta pronto.